Timoteo 4, ¿qué versículo dijimos? 6. Cuando lo encuentre, póngase de pie en reverencia a la palabra y lo vamos a leer. Bueno, estoy distinguiendo aquí que nos visita Anita. Como es de la familia, pues ya no la veo como visita, pero sí nos está visitando. Ella está allá en el Templo Monte Oreb, en Chihuahua, y hoy está aquí con nosotros. Dios te bendiga, hija. Muy bien, 1 Timoteo 4:6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Léalo conmigo, ¿le parece bien? 1, 2, 3. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Amén. ¿Sí leí la Reina Valera 60 o leí otra? Bueno, discúlpenme que ahora no le puse aquí que era otra versión, pero aquí traigo la Reina Valera. Entonces vamos a leerla nuevamente, por favor. 1 Timoteo 4:6. Otra vez, por favor, hermanos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Bueno, ahí tenemos dos versiones. Voy a leer una tercera versión. Esa es la versión israelita nazarena del 2011. Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen servidor. La Reina Valera 60 dice, buen ministro. Esta versión y la internacional dice, serás buen servidor. ¿Es que un ministro es un servidor? Serás un buen servidor de Yeshua el Mashiach, nutrido de las palabras de la fe y de la buena enseñanza, la cual has seguido de cerca. Ese es el texto que hoy abordaremos. Padre, queremos darte gracias por los momentos de alabanza, de adoración, por la dirección de este culto, donde tu presencia de una manera apacible, pero siempre poderosa, está con nosotros. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por tu palabra. Habla a nuestro corazón, que esta tarde podamos ser ministrados a través de tu bendita palabra y por el poder de tu Espíritu Santo en cada corazón. Gracias, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Muy bien, pues es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Para estas alturas, Timoteo ya es un pastor. Timoteo ya está al frente de una congregación. Timoteo es el hombre al que todos ponen su vista para ver tanto sus virtudes como sus defectos. Timoteo es el líder de una congregación y fue puesto primeramente porque el Señor lo llamó y porque el Espíritu Santo movió al apóstol Pablo para que viera a este joven y lo invitara a ser parte del ministerio en la obra de predicación, de enseñanza, en la obra del ministerio. Timoteo, durante su niñez, fue instruido. ¿Quién instruyó a Timoteo? ¿Se acuerdan ustedes? Su mamá y su abuelita. Estas dos mujeres instruyeron a Timoteo desde pequeño. El papá de Timoteo no era judío. Él era helenista, él era un griego. Pero mire usted qué importante es la instrucción a los niños. A nuestros niños que vienen aquí al templo no se les viene a entretener, se les viene a enseñar. Las maestras o los maestros que les enseñan deben de preparar bien sus temas, sus clases, deben de orar, deben de implorar el favor del Señor, porque lo que les van a ministrar a los niños es la palabra bendita del Señor, la cual puede edificar sus vidas y que aun cuando sean viejos no se van a apartar de esa palabra. La palabra va a estar sembrada. Y aun cuando algunos de nuestros hijos
que fueron instruidos desde pequeños, en su adolescencia o en su juventud, si entran en la rebeldía y se alejan de los caminos de Dios, ¿sabe usted que la presencia del Señor no los va a dejar disfrutar del pecado? El Espíritu Santo constantemente les va a recordar la palabra, aunque anden en los bailes, aunque anden en las fiestas mundanas, aunque anden haciendo otras cosas de pecado, el Espíritu Santo siempre les va a redarguir, porque esa palabra que usted ha sembrado en los niños no es en vano, ahí va a estar, va a ser como un sello que ellos no ven, va a ser una promesa que está en ellos, y tarde o temprano el Señor los va a tener a sus pies. Gracias a Dios por los niños y las niñas que están aprendiendo la palabra del Señor, porque Timoteo fue uno de ellos. Desde la niñez has aprendido la palabra del Señor, la cual te puede hacer sabio para alcanzar la salvación. Esa palabra, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te la enseñó tu mamá, te la enseñó tu abuelita, no te apartes de ella. Y muestra de ello es que él fue un ministro, fue un pastor que enseñó a mucha gente, incluso a personas mayores de edad que él. Y gracias a Dios por los niños y las niñas de nuestra congregación, de nuestras familias que están siendo instruidos, que pueden aprender un texto de la palabra de Dios, que pueden levantar sus manitas y adorar al Señor, que se aprenden, aunque sea a su manera, algún canto, que a veces les cambian las palabras, pero ahí está mamá, ahí está papá para instruirles, porque usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Pero hay hijos de hermanos en las iglesias que dicen con mucha facilidad groserías, palabras deshonestas, palabras ofensivas y que les causa gracia a los papás. Pero gloria a Dios por aquellos niños y niñas que están guardando en su corazón la palabra del Señor. Tienen la esperanza de que un día Dios les va a llamar al ministerio y van a servir a Dios. Yo no sé usted, pero la mayoría de los padres de familia que tenemos hijos, sentimos esa esperanza y esa alegría de ver que nuestros hijos cuando crecen están en la iglesia, no se van al mundo, están en la iglesia y después sirven al Señor en la iglesia. Esa es una satisfacción enorme, es un gusto, es una gratitud para con el Señor que nuestros hijos sirvan al Señor desde su juventud, desde su adolescencia. Por eso es que Timoteo, quien fue instruido por su mamá y su abuelita, llega a una edad de adolescente, en la juventud también, donde no se aparta de los caminos de Dios. Los niños judíos y las niñas judías, desde que apenas empiezan a querer hablar, ellos hablan lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque les enseñan con la Biblia. Les enseñan a leer los escritos de la Sagrada Escritura. Ahí es donde aprenden a leer. Nosotros en nuestro sistema educativo les enseñan las vocales, el abecedario y luego empiezan a formar las palabritas, ¿verdad? Las oraciones. Bueno, a los judíos les enseñan todo eso, pero con la palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que empiezan a hablar y sus primeras palabras son gloria a Dios, aleluya, Jehová, Jesucristo el Señor, el Espíritu Santo, la bendición que viene de lo alto, o empiezan a aprender textos como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Empiezan ellos a aprender de las historias que les cuentan sus papás, la historia de cómo Dios abrió el mar y el pueblo de Israel pasó en seco, cómo Dios los libró de la esclavitud de Egipto, cómo Dios los sacó con mano poderosa. Y ese tipo de historias están en el corazón de los niños y de las niñas. Y cuando van creciendo, en su momento, Dios los prepara para que sirvan en el ministerio. Es lo que le pasó a Timoteo. Llega el apóstol Pablo con su equipo de trabajo a ciudades como Éfeso, a ciudades como Filipén, de Filipos, a las ciudades de Galacia. Llega a predicar el evangelio con su equipo y de repente se encuentran con una familia distinguida porque ellos aman a Dios y sirven al Señor y hospedan a los hermanos y les ofrecen una comida y se identifican con los hermanos que no habían visto nunca, pero por la fe en el Señor Jesucristo, ellos empiezan a convivir y de repente detectan que hay un jovencito que conoce de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le ministra a Pablo
Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, yo quiero que tú seas parte de mi equipo de trabajo. ¿A cuántos les gustaría que un siervo como el apóstol Pablo les dijera, hermanos, su niño o su hijo o su hija necesita servir a Dios en el ministerio, préstemelo, que me acompañe a los viajes misioneros, que me acompañe a las visitas de las iglesias, que me acompañe a orar por los enfermos, que me acompañe a predicar, que me acompañe a llevar la palabra, que me acompañe en la alabanza? ¿A cuántos de ustedes les gustaría, hermano? Pues es lo que pasó con Timoteo. Era un joven que tenía la palabra de Dios en su vida, en su corazón. Era un hombre que respetaba y amaba a Dios. Era un joven que en sus tiernos años Dios lo había preparado y quizás él ni cuenta se había dado. Y cuando se va con el apóstol Pablo empieza a refinar, empieza a instruirlo, empieza a discipularlo y le empieza a enseñar cómo debe de comportarse ante una congregación. Usted puede verlo ahí en las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo, cómo le enseña la manera de comportarse con los jóvenes, con las hermanas adultas, con los hermanos y con los ancianos, cómo debe de ser su comportamiento. Entonces todo esto es parte de la formación de un ministro. Y llegado el momento le dice Pablo a Timoteo, bueno hijo, te vas a quedar al frente de esta congregación. Yo voy a seguir mi camino, voy a otras ciudades, pero tú te vas a quedar aquí al frente. ¿Cómo se sentiría Timoteo? Pues un reto muy grande, ¿verdad? Pero, ¿qué había en Timoteo? La palabra que ya estaba sembrada. Si le sumamos a eso una actitud de servicio, pues olvídese un ministro excelente del Señor. Con errores, sí, pues todos tenemos errores, pero bajo la guianza del Espíritu Santo, Timoteo fue un hombre que le sirvió a Dios, que le sirvió a la iglesia y que fue de mucha bendición para esa generación y sigue siendo para nosotros. Un joven que inspira, un joven que motiva, un joven que si pudiéramos preguntarle, oye Timoteo, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes del templo de Benecer? Creo que Timoteo diría, guárdense en santidad, sirvan a Dios con todo su corazón, sean puros en sus palabras, dedíquense a la oración, dedíquense a la lectura de la palabra del Señor, no se aparten ni a diestra ni a siniestra de los caminos de Dios, porque en su momento Dios los va a llamar y los va a honrar por todo el esfuerzo que ustedes están poniendo en su vida espiritual. Y es lo que vemos en Timoteo. Timoteo fue un hombre fiel, un servidor. El servir a Dios, hermanos, es lo más excelente que hay. Dios es el mejor patrón, si me permite la palabra, aunque es Dios y Él merece ser servido, no por lo que nos da, sino por lo que ha hecho en nosotros y por quién es Él. Tenemos que servirle por gratitud. Así es que yo quiero hablarles de un buen servidor de Jesucristo y quiero presentarle en esta ocasión 4 características de un buen servidor de Jesucristo. ¿A cuántos de ustedes les gusta servir? Esa es una ventaja enorme. Hay quienes tienen el don de servicio. Hermano, ¿me ayuda esto? Inmediatamente. Es más, ni espera a que le digan. Se ofrecen. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Yo sé pintar, yo sé limpiar, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Gente con una actitud de servicio. Eso hace mucha falta en las iglesias. Y yo sé que en las iglesias todos tienen algo que saben hacer y que quieren servir, pero a veces no lo externan y se están ahí sentaditos, no quieren mover ni hacer nada, aunque en su corazón sienten el deseo de servir. No espere a que se le invite, usted dispóngase a servir. Amén, hermano. 4 características del buen servidor de Jesucristo. La primera de ellas, un buen servidor de Jesucristo, es aquel o aquella que evita los cuentos inútiles. Evita los cuentos inútiles. Esa es una de las características del buen servidor de Jesucristo. Primera de Timoteo 4:7 nos dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad.
Hay una comparación entre las fábulas, entre los cuentos, entre las mentiras, y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú rechaza todo eso. Siempre va a haber leyendas, siempre va a haber criterios humanos, siempre va a haber mentiras, recházalas. Ejercítate, dedícate a la piedad, a una conducta piadosa, a una manera de vivir piadosa. ¿Cómo es esto de la piedad? Bueno, no seas injusto, no seas un hombre malo, que tu corazón no se amargue. Si te ofenden, perdona. Si te critican, perdona. No pagues a nadie mal por mal, sino paga con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino que actúa con el bien para que tú venzas el mal. Aléjate de las pasiones juveniles, no te enredes en chismes, no te enredes en contiendas. Sé un hombre piadoso, sé un hombre que ama a Dios, sé un hombre que respeta a los demás, sé un hombre que respeta a las jovencitas, sé un hombre que ora, sé un hombre que ayuna, sé un hombre que lee la palabra del Señor, sé un hombre con compasión, sé un hombre con sabiduría, sé un hombre con conocimiento de la palabra del Señor. Cuando estés al frente para enseñar a los demás, hazlo con seriedad, hazlo con propiedad, hazlo con sabiduría, hazlo bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando tengas oportunidad de ayudar a los demás, ayúdalos. Y no esperes recompensa, no esperes a que te pongan en un nicho, no esperes a que te reconozcan públicamente. El reconocimiento viene de lo alto. Tú esfuérzate, sé un hombre íntegro, no andes deseando el dinero de los demás, no andes codiciando a otras mujeres, no uses de ventajas abusivas. Sé un hombre piadoso, sé un hombre reverente, respeta la casa de Dios y haz que en la casa de Dios también los demás respeten. Son algunas de las virtudes que hacen de un hombre piadoso o una mujer piadosa. Y es lo que vemos aquí, una de las características del servidor de Jesucristo o de un buen servidor de Jesucristo es que rechaces lo profano, esos cuentos, esos mitos, porque en esta época, hermanos, las mentiras, los cuentos, los engaños están tomando una relevancia muy fuerte en el corazón de las personas. O sea, en este tiempo mucha gente cree más a las mentiras que a la verdad de la palabra de Dios. Así lo profetizó Isaías. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya la palabra de Dios para muchos es obsoleta, anticuada, no sirve, no ayuda para esta generación y lo hacen de una manera muy suspicaz, muy astuta. Están engañando, diciendo que todas las religiones son buenas y tú puedes creer lo que quieras, no hay problema. Al cabo esta palabra fue escrita por hombres y no hay que hacer caso, hay que actualizarla, hay que reinventarla. El líder de la Iglesia Católica dijo que están trabajando para reinterpretar la palabra del Señor. Hágame usted el favor. Él no es Dios. Él no es la verdad. La única verdad es Jesucristo. El único verdadero es Jesucristo. El único que no tiene margen de error es el Señor Jesucristo. Y esta bendita palabra no se equivoca, no se contradice, no ha pasado de moda, no es obsoleta. Es la palabra siempre viva y siempre eterna de nuestro Dios Todopoderoso. No se deje llevar por cuentos, no se deje llevar por mitos. No se deje engañar por lo que cuenta la gente, esas historias. No, hermano. Llénese de la palabra del Señor para que nadie lo engañe. Y pueda ser un buen servidor de Jesucristo. En segundo lugar, un buen servidor de Jesucristo es aquel que enseña las verdades bíblicas a los hermanos.
El que enseña las verdades de la Biblia a los hermanos, y aún a los que no sean hermanos, es un buen servidor de Jesucristo. Timoteo era un buen servidor de Jesucristo. Desde pequeño le enseñaron la palabra de Dios. Desde niño estuvo expuesto a la presencia de Dios. Antes, tal vez que empezara a decir maestro o alguna otra palabra, ya estaba hablando las palabras de Dios. Gloria al Señor por esos niños. Gloria a Dios por esos padres que le enseñan a los niños. Gracias a Dios por los maestros de los niños. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga, que Dios les prospere abundantemente. Porque esos niños y esas niñas que están en los salones, cuando sean grandes, un día se van a acordar de su maestra de la escuela dominical, de su maestra que les daba las clases, y le van a dar las gracias. Hay muchos pastores que desde niños fueron instruidos en las iglesias, y usted los ve ya grandes. Me tocó escuchar a uno de nuestros líderes a nivel nacional, cómo reconocía a una de sus maestras desde que fue en su infancia, en su niñez, y que ahora son hombres muy ilustres, líderes a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pero que fueron instruidos desde pequeñitos. Entonces nuestros niños y nuestras niñas pueden llegar a ocupar un puesto de liderazgo en una iglesia o en muchas iglesias, aún a nivel nacional o a nivel internacional, y se lo van a agradecer a usted y se lo van a agradecer a las maestras y a los maestros de la iglesia, porque ustedes les instruyeron. El que enseña las verdades bíblicas a los hermanos es un buen servidor de Jesucristo. Mire cómo dice Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 6, la primera parte. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás, ¿qué dice ahí, hermanos? Un buen ministro de Jesucristo, o un buen servidor de Jesucristo, porque el ministro es un servidor. Si usted sirve al Señor, usted es un ministro. Ministro viene de la palabra ministrare, el que ministra, el que sirve. El máximo ejemplo es aquel varón que se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos, siendo él el maestro. Ese es el máximo ejemplo que tenemos. Yo sé que aquí hay muy buenos servidores, aquí hay muy buenas servidoras que se esfuerzan, que atienden a sus hijos, que atienden a su familia y que están sirviendo en la iglesia y que sirven a su prójimo. Que Dios les bendiga, son muy buenos elementos en el reino de los cielos. Pero el máximo y el mejor servidor y el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, que siendo el Rey de Reyes se inclinó y le lavó los pies a sus discípulos. Si estas cosas les enseñas a los hermanos, serás un buen servidor o un buen ministro del Señor Jesucristo. ¿Qué cosas le dice Pablo a Timoteo? Si estas cosas enseñas, ¿cuáles cosas? Pues todo lo que aprendió, todo lo que se le enseñó a Timoteo desde niño. Enséñales a cantar, enséñales a adorar, enséñales que levantar las manos al Señor es un acto de adoración, enséñales que doblar las rodillas y elevar sus oraciones es un acto de rendición. Enséñales cómo deben de comportarse en el templo y luego enséñales la palabra de Dios, instrúyelos. Y ese tipo de personas van a ser buenos cristianos, buenas cristianas, y Dios les va a utilizar poderosamente. Pero para poder enseñar las verdades bíblicas, debemos de pasar el proceso de aprendizaje. ¿Cuántos de ustedes llegaron al templo por primera, segunda ocasión sin saber de la palabra de Dios? Muy pocos llegamos al templo. O sea, todos los demás llegaron ya sabiendo. Felicidades. A lo mejor no lo dije bien. Cuando llegamos a un templo cristiano, ¿cuántos ignorábamos las cosas de Dios? Yo no entendía por qué había que leer primero el Nuevo Testamento antes del Antiguo Testamento.
Pues si aquí en la Biblia está primero Génesis, y no entendía por qué había que leer primero el Nuevo, con el tiempo lo aprendí. Yo no sabía por qué la Biblia dice lo que dice. Todavía no sé, ignoro muchas cosas, pero he aprendido a lo largo de 35 años algunas cosas, algunas doctrinas, algunos principios. Es más lo que me falta por aprender. Yo quiero aprender más. Yo necesito aprender más. Anhelo aprender y conocer más de la palabra del Señor, no sé usted. ¿Usted también quiere aprender más de la palabra del Señor? Bueno, pues es importante porque ese es el primer paso. Antes de enseñar debemos de pasar un proceso de aprendizaje. Los discípulos pasaron alrededor de 3 años con el Señor Jesucristo, el más excelente de los maestros, el mejor de los líderes. Y aún así, uno lo entregó por dinero, otro lo negó por temor, y todos lo abandonaron. Y fue el más excelente de los maestros, el más excelente de los líderes que pudo haber y que ha existido jamás en esta tierra, el más excelente. Pero una vez llenos del Espíritu Santo, los que lo abandonaron volvieron y con ellos se empezó a predicar el Evangelio por todo el mundo en ese tiempo conocido, y hasta nuestros días llegó la bendita palabra del Señor. ¿Qué no podrá hacer Dios con nosotros? ¿Una diferencia en esta generación? Sí puede. Dios nada más está buscando un hombre o una mujer que se disponga, alguien que se interese por su palabra, alguien que ame su palabra, alguien que quiera ser enseñado, alguien que se esfuerce un poco más de lo que se ha esforzado hasta ahorita, para que Dios le levante en el poder del Espíritu Santo, para que Dios le llene del poder del Espíritu Santo, y para que sea un instrumento poderoso en esta generación. Porque cuando muramos, hermanos, ya no va a haber necesidad, bueno, para los que lleguemos a morir, pues ya para qué, ¿a quién le vamos a predicar en el cielo? ¿A quién le vamos a enseñar en el cielo si ya está el mejor maestro y el más excelente? Aquí es donde se necesita. Aquí es donde debemos de ser instruidos, debemos de ser enseñados para después transmitir esas enseñanzas bíblicas a los hermanos y a la gente que no conoce a Cristo. Aquí en Ebenecer nos hacen falta maestros y maestras. ¿Y de dónde los vamos a sacar para que les enseñen a nuestros niños? Pues de ustedes, hermanos. Hace falta predicadores. ¿Será necesario traer de otras iglesias para que nos vengan a predicar? Pues de vez en cuando hace bien, ¿verdad? Alguien que tenga otro ministerio, un evangelista, alguien que tenga el don de profecía, alguien que tenga la palabra de ciencia, alguien que tenga dones de sanidad. Está bien de vez en cuando, pero hermanos, de aquí deben de levantarse hombres y mujeres que sirvan al Señor, que sean ministros, que sean servidores. Si ya tienen más de un año, pues ya por lo menos deben de estar bautizados y después deben ya de estar preparados para pararse en este lugar y dar una enseñanza. Con la gracia de Dios no se puede de otra manera. Ya deben de estar ustedes predicando aquí y en las calles. Ya deben de estar enseñando aquí. Si ya tiene más de un año, 2 años, 3 años, ya es para que esté siendo un maestro, una maestra de la escuela dominical, de los niños o de los jóvenes, que tenga un liderazgo. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Y no crea que le estoy regañando, le estoy motivando para que usted se deje enseñar, se esfuerce un poco más, venga a las clases de escuela dominical, venga cuando se instruye a través de un curso o un diplomado, usted tome ese reto y verá las maravillas del Señor en su vida. Un buen servidor de Jesucristo, en tercer lugar, es uno que se nutre y se instruye constantemente con las verdades de la fe. Dice 1 Timoteo 4:6, la segunda parte:
nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. ¿Cómo se nutre nuestro cuerpo, hermanos? Alimento, descanso, ejercicio, que nos hace falta a algunos, ¿verdad? Pero vamos al renglón del alimento. Si el lunes desayunamos una sopa Maruchan y a mediodía unos dorinachos y en la noche otra porción de papas fritas y lo acompañamos con su respectivo cocón o su Pepsi-Col. Porque algunos dicen que la coca es del diablo y otros dicen que la Pepsi es del diablo. Pero bueno, chatarra el lunes y el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Chatarra y grasas saturadas y todo. ¿Estaremos bien nutridos? ¿No? Y en lo espiritual, lo que nos va a nutrir es la palabra, la oración, el ayuno, la asistencia al templo. Es lo que nos va a nutrir. Pero si en vez de esto lo suplimos por series en Netflix, en YouTube, ¿cuáles otras plataformas hay? Facebook, Instagram, ¿qué más? Twitter, ayúdenme, ¿qué más? Hay unas aplicaciones que se llama TikTok, Disney, hay otra Pluto, ¿cuál otra? Hay mucha manera de entretenimiento, ¿verdad? Hay muchos y gratis a veces o muy fáciles. Si nutrimos nuestro espíritu con eso, ¿qué clase de cristianismo vamos a vivir? Un cristianismo raquítico, enfermizo, debilucho. Cualquier viento de doctrina nos va a echar para abajo. Cualquier mentira de Satanás nos va a cargar de un lado para otro. Nos va a sacar de una iglesia y nos va a llevar a otra. Y luego nos va a sacar de esa otra y nos manda a otra. Y luego vamos a empezar a fijar nuestra vista en los errores de la congregación. ¿Por qué? Porque no estamos nutridos con la palabra de Dios, no hay oración, no hay ayuno, no hay devocional en el hogar, no hay asistencia al templo. Pues, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cuántos leyeron la Biblia este año? No levante la mano si quieren. ¿Cuántos leyeron libros cristianos este año? ¿Cuántos tomaron algún curso, un diplomado, instituto bíblico? La vida del cristiano, hermanos, debe de consistir en un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Si un día no leemos la Biblia, es un día echado a perder. Mejor paso a lo siguiente, ¿verdad? Un buen servidor de Jesucristo, en último lugar, cuarto lugar, es aquel que aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Un buen servidor de Jesucristo es aquel o aquella que aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque primera de Timoteo 4, versículo 1, la primera parte dice, o está escrito, ¿sí lo tienen? 4:1. A ver, léalo. ¿Quién lo lee, por favor? Hermana Nena. 4:1. Gracias. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esa es una voz. Espíritus engañadores, doctrina de demonios. Si se los presentaran así, hermanos, les voy a hablar esta tarde con un espíritu de engaño. ¿Cuántos dirían, amén, vamos a recibir ese espíritu de engaño? O que les diga, hermanos, esta tarde
les voy a dar la doctrina y quiero que la abracen, una doctrina demoníaca. Si se presenta así, claro que no, ¿verdad? Si en la bolsa trae tomates, me empezaría a aventar tomates o naranjas, lo que sea, ¿no? O por lo menos diría, ¿sabe qué, pastor? Ahí nos vemos, voy a orar por usted. Necesita liberación. O diría, no, ya Ebenezer, ya, a pique. ¿Cómo que va a enseñar doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, no? Pero no lo presenta el enemigo así, no. Lo presenta como verdad. Es el maestro del engaño, padre de mentira, que el Señor lo reprenda. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es padre de mentira, dijo el Señor Jesucristo. Y es capaz de ir más allá, se disfraza como ángel de luz. Ese es por un lado, pero lo primero que nos leyó nuestra hermana Nena, el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu habla con claridad. El Espíritu presenta las verdades de una manera sencilla y práctica, porque a veces no somos capaces de recibir una enseñanza profunda, pero bueno, el Señor en la medida que somos capaces nos va a enseñar su palabra. El Espíritu Santo va a hablar claramente. El Espíritu Santo no se anda con rodeos. El Espíritu Santo va al punto medular. El Espíritu Santo nos va a presentar las verdades que nos conviene escuchar, abrazar, creerlas y vivirlas. Eso es lo que habla el Espíritu Santo. La verdad de la palabra. Revela, instruye, ilumina. Cada vez que nosotros abrimos la palabra y le pedimos dirección, Él nos va a iluminar, nos va a abrir el entendimiento para que comprendamos las promesas del Señor. Así habla el Espíritu Santo claramente. Por eso un buen servidor de Jesucristo debe de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hermano, vamos a hacer esto. Caray, como que no me cuadra. Déjeme orar. Antes de decirle la respuesta, déjeme orar. Y se va a orar un día o 2 días, lo que sea necesario. Señor, háblame, enséñame, guíame. Esta decisión que voy a tomar es tuya o viene del hombre, viene de la carne o viene del enemigo. Y el Espíritu Santo claramente nos va a decir, nos va a guiar. Esa voz tan poderosa acá adentro o a veces aquí va a venir claramente. Diariamente el Espíritu Santo está hablando. ¿Usted lo cree? Pero necesitamos oración y necesitamos enseñanza de la palabra de Dios. De otra manera, vamos a abrazar cuanta doctrina llegue a nuestros oídos. Ha pasado y sigue pasando. No sea víctima de ese error. No sea víctima de la falsa doctrina. No sea víctima de enseñanzas demoníacas, hermanos. Lea la palabra del Señor. Por eso Pablo le enseñó a Timoteo a combatir esos errores. Por ejemplo, en 1940 surgió la doctrina del reino de Dios ahora, aquí y ahora el reino de Dios. Y de ahí empieza a salir una serie de declaraciones y de confesiones y de decretos. Más o menos ese es el tenor de esa doctrina, la doctrina de la prosperidad. 1940. ¿Sabe por qué no prosperó esa doctrina? Porque la iglesia buscaba la llenura del Espíritu Santo. Porque la iglesia asistía a las escuelas dominicales. Porque parte de los jóvenes y adultos de las iglesias empezaron a atender el llamado de Dios y se iban a los institutos bíblicos. Entonces la iglesia estaba reforzada, la iglesia tenía fuerza espiritual, la iglesia tenía conocimiento espiritual, conocimiento de la palabra del Señor, y por eso esa doctrina no entró. Pero en 1990 la iglesia bajó la guardia, muchas iglesias dejaron la escuela dominical, los pastores ya no enseñaban la doctrina, los maestros se ausentaron, la iglesia ya no acudía a las enseñanzas, la asistencia de los institutos bíblicos bajó drásticamente, la iglesia bajó la guardia, y cuando están en el ring el peleador o los dos peleadores y uno de los dos baja la guardia, ¿qué pasa? Lo noquean, ¿verdad?
lo noquean y a la lona. Y eso pasó a partir de 1990. Mega iglesias, buscando riquezas, buscando fama, quitando la mirada de la segunda venida de Cristo, predicadores muy populares, hermanos, no voy a decir nombres, pero algunos de ellos era Dante Gebel, otro era Benny Hinn, y una serie de predicadores que cayeron en esta doctrina. Ya se arrepintieron, ya pidieron perdón públicamente, gracias a Dios, pero enseñaron eso. Tú mereces las riquezas de este mundo, tú mereces. Cantantes como Marcos Witt y algunos otros, eres un campeón, decláralo, decrétalo. ¿Sabe de dónde viene todo eso? De la metafísica, de las magias, de las hechicerías. Decrétalo. Pues si se tratara de hacer eso nada más, no necesitamos a Dios para nada. La gente así lo dice. Tú dilo, llámalo y vendrá a ti. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, busca y hallarás, pide y recibirás, llama y se te abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y el Señor dijo en la oración, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay una parte que dice, danos hoy el pan de cada día. Pide y recibirás. Conforme a la voluntad de Dios, obviamente, ¿verdad? Juan escribe, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, si prosperamos en lo espiritual, Dios no va a batallar en prosperarnos también en lo material. Pero, hermanos, que esta década y este tiempo en que estamos viviendo no sea caracterizado, no debe de ser caracterizado por un enfriamiento espiritual. Esta época que estamos viviendo, hermanos, que quede en la historia, que quede para nuestros hijos como un legado de que buscamos a Dios, de que nos humillamos delante del Señor, de que nos esforzamos por aprender las verdades de la Biblia y las enseñamos primeramente a nuestra familia y después a la gente que no conoce a Cristo, y que quede en el registro de nuestra vida que usted y yo dimos la milla extra, nos esforzamos por aprender más, nos esforzamos por ser mejores cristianos, nos esforzamos por buscar más la presencia del Señor, y que aunque muramos y no veamos las promesas de Dios cumplidas, sepamos que esas promesas se van a cumplir en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y que si Dios no nos concede verlo, pero que muramos con la confianza de que nuestra descendencia van a ser servidores, buenos servidores del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les estamos instruyendo. Que se acuerden nuestros hijos, que se acuerden nuestros nietos, de que nosotros amamos a Dios, amamos su palabra, respetamos la iglesia, respetamos a los hermanos, oramos por los enemigos, oramos por los que nos maltrataron, que vean nuestro ejemplo y que ellos vivan de una manera piadosa en su generación. Y si Cristo no viene pronto, que ellos y ellas sean los portadores de la palabra de Dios, sean los predicadores del Evangelio, sean los ministros del Señor Jesucristo, que amen a Dios con todo su corazón. Y que nosotros, como el apóstol Pablo, podamos decir un día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida, la cual me dará el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Que nuestros hijos amen la venida del Señor, amen la sana doctrina, hagan a un lado las fábulas, las contiendas, las mentiras, que no vivan en ese mundo de mentira y de engaño. Con amor hay que ministrarles la palabra del Señor, porque eso es la mejor herencia que les podremos dejar, hermanos. El 13 de noviembre de este año, líderes mundiales de muchas religiones fueron al monte Sinaí. ¿Sabe para qué fueron al monte Sinaí? No fueron para adorar a Dios. Fueron
para que en el monte Sinaí se formaran los nuevos 10 mandamientos. Allá en el monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas a Moisés con los 10 mandamientos que están en la Sagrada Escritura, bueno, pues los líderes de las principales religiones de este mundo fueron, ¿sabe para qué? Para pedirle perdón a la madre naturaleza y para pedirle perdón porque están destruyendo el clima a nivel mundial. La noticia dice que durante la conferencia climática de la ONU, llamada COP27, varios líderes religiosos se reunieron en el monte Sinaí, donde Moisés habría recibido los 10 mandamientos bíblicos para ellos establecer los 10 mandamientos de la justicia climática. Quieren cambiar los mandamientos de Dios por los mandamientos de la justicia climática. Líderes del judaísmo, el islam, el cristianismo, el budismo y las religiones de la India buscan recopilar las mejores enseñanzas de todas las religiones en apoyo de la justicia climática. No buscan a Dios, buscan lo mejor del budismo, del islamismo, supuestamente del cristianismo. Si buscaran lo mejor del cristianismo, encontrarían a Cristo, pero no quieren a Cristo, no quieren la palabra de Dios, no quieren los principios bíblicos, quieren lo mejor del ser humano. ¿Qué es lo mejor del ser humano? Llaga podrida, la inmundicia, como está escrito, ¿verdad? Los trapos de inmundicia. Eso es lo mejor del ser humano sin Cristo. Bueno, están buscando lo mejor, recopilar lo mejor de todas las religiones y en base a eso establecer los nuevos 10 mandamientos. ¡Qué mentira tan atrevida! Pero entre ese grupo iba un teólogo de nombre Avery Foley y él les dijo, porque hicieron conferencias allá en el monte Sinaí, y unos a favor del clima, y vamos a levantar las manos y pedirle perdón a la madre naturaleza, y vamos a comprometernos a ser mejores ciudadanos, y lo que haya mejor del Islam y del budismo y del hinduismo, y todo eso, vamos a unirnos, somos hermanos, somos hijos del Eterno, y bueno, todas sus cosas. Y le dieron la palabra a un teólogo, y él dijo lo siguiente: ciertamente podemos impactar el medio ambiente, y lo hacemos, pero no somos el todo, y tampoco somos el fin de todo lo que sucede aquí en la tierra. Dios existe y su plan triunfará. Y reveló que la vida en la tierra no terminará debido al cambio climático provocado por el hombre. La vida en la tierra terminará cuando Dios juzgue la tierra con fuego y cuando cree nuevos cielos y nueva tierra. Se avecinan tiempos difíciles y nuestro refugio sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro refugio sigue siendo el Señor Jesucristo. Nuestra única esperanza está en la bendita palabra de Dios. La única verdad que nunca va a pasar de moda es la bendita y la sagrada Escritura que Dios nos ha dejado. Ellos pueden hacer lo que quieran hasta donde Dios le permita, pero la verdad de Dios va a triunfar sobre lo mejor que ellos dicen, lo mejor de las religiones humanas. Todo eso es mentira. El único verdadero se llama Jesucristo y está revelado en la bendita palabra de Dios. Un buen servidor de Jesucristo, hermano. Eso es lo que Dios está buscando entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ese hombre o esa mujer considerados como buen servidor o buen ministro de Jesucristo? Voy a invitarles que se pongan de pie, hermanos. El salmista escribió en el Salmo 119, 72: para mí
Es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y de plata. Deuteronomio 32:2. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Así quiere la enseñanza divina caer sobre nosotros, hermanos. Que seamos una tierra fértil, que seamos unas buenas plantas. Ya está la semilla, ya está sembrada la palabra de Dios, pero Dios quiere enviar esa lluvia para que esa semilla dé fruto en nosotros, para la gloria de su nombre. ¿Qué les parece si oramos? ¿Alguien quiere venir al altar y comprometerse con Dios a amar más su palabra? Si este 2022 no pusimos la atención debida a su santa palabra, comprométase a aprender más de ella, a leerla más. Comprométase en el tiempo que tenga a venir a la escuela dominical, a venir a las enseñanzas, porque el Señor dice en el Salmo 78, versículo 1, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oídos a la palabra de mi boca. Job, en el capítulo 22, está escrito, acepta la enseñanza que fluye de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Proverbios 6:23, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Si no somos intencionales, hermanos, si no nos comprometemos con el Señor, posiblemente vamos a entrar al 2023 con la misma actitud. Comprométase con Dios y Dios le va a ayudar. No tenga miedo de decir, es que, y si le fallo, no tenga miedo. El Señor nos perdona y el Señor nos levanta y el Señor nos ayuda cuando ve que nuestro corazón es sincero delante de Él. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias por el ejemplo que encontramos en tu siervo Timoteo, que desde niño aprendió tu palabra, que desde niño fue instruido por su mamá y por su abuelita, que desde niño le enseñaron, que desde niño formaron en él la disciplina de buscar tu rostro. Muchas gracias por los niños y las niñas que son instruidos en esta iglesia y en estas familias. Te adoramos, Señor, porque creemos que esos niños y esas niñas van a ser hombres y mujeres útiles en tu obra, quizás más útiles de lo que nosotros hemos sido para ti. Quizás ellos nos van a dar el ejemplo de cómo servirte. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Levanta esta generación de adoradores en espíritu y en verdad. Sí, Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Ore al Señor. Aproveche estos minutos. Son pocos minutos que vamos a orar. Usted que está en su lugar, concéntrese en el Señor. Deja que el Espíritu Santo hable a su corazón. Este año, Señor, quizás no he dado lo mejor de mí, perdóname. Este 2022 he tenido muchos errores. Perdóname, Señor.
Si usted como yo siente lo mismo, pídale perdón al Señor. Señor, perdónanos. Porque no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Santo Espíritu de Dios, ministra a tu iglesia, Señor. Ministra a mis hermanas y a mis hermanos. Ministra a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes. Que si todavía estamos con vida, es que todavía tenemos trabajo que realizar. Todavía tenemos fuerzas para servirte, Señor. Queremos ser buenos servidores de Jesucristo. Sí, Señor. Servirte por gratitud. Servirte en adoración. Servirte porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. Que las familias de esta congregación te sirvamos. Que les enseñemos a los niños. Sí, Señor. Nutridos con tu palabra. Nutridos con la buena enseñanza, nutridos con la enseñanza bíblica. Alabado sea tu nombre, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gloria, gloria al que vive y reina, gloria al Dios Todopoderoso. Nadie puede cambiar tu palabra, Señor. Perdónalos, perdónalos. Hombres ignorantes, líderes religiosos de este mundo, que quieren cambiar tu palabra, jamás lo podrán hacer, porque tu verdad es eterna, porque tu verdad nos bendice. Tu verdad permanece para siempre, porque tu verdad está en nuestro corazón. Prospera tu verdad en nuestra vida, Señor. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Prospera tu palabra, prospera tus principios bíblicos, Señor. Prospera la Sagrada Escritura en el corazón de los niños, de las niñas, de los jóvenes y adolescentes. Prospera tu palabra en mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias, mi Señor. Te exaltamos. Isaías capítulo 2, versículo 3 dice: muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, subamos a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Qué bueno que la gente que nos conoce digan: vengan, vamos al templo de Benecer, ahí enseñan la palabra de verdad. Qué bueno que sus vecinos y sus familiares digan: vamos a tu casa, porque en tu casa hay paz, porque en tu casa hay verdad. Queremos que nos enseñes la palabra. Qué bueno que diga la gente eso. Entonces estaremos sirviendo como buenos servidores de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Muy bien, voy a dejar el lugar a nuestra hermana Nena para que nuestras hermanas recojan las ofrendas
Y después, no se retiren por favor porque tenemos dos asuntitos que tratar.